Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad que nos brinda para continuar con los estudios. Hoy quiero compartirles sobre el libro de Oseas. Con Oseas comienzan los llamados profetas menores. Se llaman menores no porque tengan menor importancia, sino porque son más breves. El libro de Oseas comienza con una historia de amor muy poco usual. Él se enamora de una prostituta, de alguien que no era bien vista en la sociedad. Tal vez todos los hombres desearían tenerla para sus deleites, pero ninguno la quisiera para esposa. Pero lo más interesante es que Dios en realidad no quiere contarnos la historia de amor de Oseas. Lo que Dios en realidad quiere es contarnos a través de Oseas su propia historia. Sí, así como lo oye, Dios está enamorado de un pueblo que considera su novia, y esa novia no es muy digna que digamos. Es una fornicaria que adora a quien se le atraviesa. Antes de conocer de Cristo, nos comportábamos como una mujer fornicaria. Estábamos metidos en la inmundicia, pero a pesar de eso, Cristo se enamoró de nosotros, nos lavó, nos vendó nuestras heridas y nos quiere presentar a su Padre como su novia perfecta y digna. El amor de Dios es incomparable. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Él les dice que siempre cumplirá con sus promesas. El amor de Dios es tan grande que quiere darnos vida, a pesar que por nuestros pecados estamos muertos. En verdad que otro amor como el de Él no lo conseguiremos en ninguna parte. Dios permita que su pueblo deje de estar dividido para que de esta forma pueda fortalecerse y lograr el éxito. Con esta introducción, vamos a ver en el capítulo 1 del versículo 1 al 7, donde se representa figuradamente la desvergonzada idolatría de las 10 tribus. No vamos a leer los versículos porque se nos haría demasiado largo. En sí el estudio es bastante largo y por esa razón la vamos a ver en 3 partes. Como digo, de los versículos 1 al 7, Israel era próspero, pero entonces Oseas les habla directamente de sus pecados y anuncia su destrucción. Los hombres no tienen que ser halagados en sus caminos pecaminosos porque triunfan en el mundo, ni tampoco les dura mucho que siguen sus transgresiones. El profeta debe mostrarles a Israel su pecado, su idolatría. Es el pecado del cual aquí les acusa. Dar la gloria a otro que no sea Dios es una injuria y una afrenta a Dios. Sin duda el Señor tiene buenas razones para mandar tal cosa al profeta. Eso confirmaría un cuadro efectivo de la inherencia, bondad y la paciencia inagotable del Señor y de la perversidad e ingratitud de Israel. Nos quebrantamos y agotamos con la perversidad de los demás, que es la mitad de aquella con que nosotros probamos la paciencia del Señor y contristamos al Espíritu de nuestro Dios. Estemos listos también para llevar cualquier cruz que el Señor asigne. El profeta debe mostrar la ruina del pueblo en los nombres puestos en sus hijos. Predice la caída de la familia real con el nombre de su primer hijo. Lo llama Jezreel, que significa dispersión. Predice que Dios abandonará la nación con el nombre de la segunda, Lo Ruama, que significa no amada o no compadecida. Dios mostró gran misericordia, pero Israel abusó de sus favores. El pecado aleja la misericordia de Dios aún de Israel, su pueblo profesante. Si se niega la misericordia que perdona, no se puede esperar ninguna otra misericordia. Aunque por la incredulidad, algunos son cortados. Dios tendrá de todos modos una iglesia en este mundo hasta el fin del tiempo. Nuestra salvación se debe a la misericordia de Dios, no a ningún mérito nuestro. Segura es la salvación de la cual Él es el autor. Y si Él obra, nadie puede impedirlo. De los versículos del 8 al 11 vemos el llamamiento a los gentiles y la unión de Israel y Judá bajo el Mesías. El rechazo temporal de Israel está presentado por el nombre del otro hijo, llamado Lo Agbi, que significa no mi pueblo. El Señor desconoce toda relación con ellos. Nosotros los amamos porque Él nos amó primero. La misericordia es recordada en medio de la ira. El rechazo, que no será total, tampoco es definitivo.
La misma mano que hirió se estirará para sanar. Aquí se dan promesas muy preciosas acerca de Israel de Dios y que ahora nos sirven a nosotros. Algunos piensan que estas promesas no se cumplirán por completo, sino hasta la conversión general de los judíos en los tiempos postreros. También aplica esta promesa al Evangelio y al hecho de que los judíos gentiles serán alcanzados. Creer en Cristo es tenerlo por cabeza y voluntariamente consagramos a su dirección y gobierno. Oramos por la venida de ese día glorioso cuando habrá un solo Señor en toda la tierra. Avanzamos al capítulo 2 y vemos desde el versículo 1 al 5 la idolatría del pueblo. Este capítulo continúa el discurso figurado a Israel con referencia a la esposa e hijos de Oseas. Reconozcamos y amemos como hermanos a todos los que el Señor parezca poner entre sus hijos y animémosles en que han recibido misericordia. Todo cristiano debe protestar contra el mal y los abusos por su pueblo y conducta, aún entre aquellos a quienes pertenece y debe respeto. Los pecadores serán despojados pronto de las ventajas que no aprovecharon y con que consumieron en sus lujurias. Desde el versículo 6 al 13 vemos los juicios de Dios contra ellos. Dios advierte lo que hará con este pueblo traicionero e idólatra. Ellos no se volvieron. Por tanto, les sobrevino todo esto y quedó escrito para nuestra amonestación. Si se superan dificultades menores, Dios las levantará mayores. El camino y deber de Dios suele estar bordeado por espinas. Pero tenemos razón para pensar que ese camino pecaminoso es que está bordeado y cubierto de espinas. Las cruces y los obstáculos de un camino malo son grandes bendiciones y así deben considerarse, son las vallas de Dios para impedirnos transgredir, para dificultarnos el camino del pecado y sacarnos de ahí. Tenemos razón para bendecir a Dios por la gracia que reprime y hasta por el dolor, la enfermedad y la calamidad. Las desilusiones que encontramos deben llevarnos al Creador. Muchos hombres olvidan o no toman en cuenta que su consuelo viene de Dios. El pecado y la alegría nunca pueden durar mucho, pero si los hombres no sacan el pecado de su alegría, Dios les quitará la alegría de sus pecados. Si los hombres destruyen la palabra y las ordenanzas de Dios, es justo que Él destruya sus vides e higueras. Esta será la ruina de su alegría. Dios les quitará sus placeres sensuales. Los días de alegría pecaminosa serán días de lloro. Del versículo 14 al 23 vemos sus promesas de reconciliación. Después de estos juicios, el Señor tratará con más benevolencia a Israel por la promesa del reposo en Cristo. Somos invitados a llevar su yugo. La obra de conversión puede prosperar por consolaciones y por convicción del pecado, pero habitualmente el Señor nos lleva a perder las esperanzas en el goce terrenal y la confianza en nosotros mismos, de modo que teniendo todas las puertas cerradas, podamos llamar a la puerta de la misericordia. Desde esa época Israel sería más afectuoso con el Señor, dejando de llamarlo Baali, oh mi amado y Señor, que alude a la autoridad más que al amor, y diciéndole Ashi, una manera cariñosa de tratarlo. Esto puede predecir la restauración del cautiverio de Babilonia y también aplicarse a la conversión a Cristo de los judíos en los días de los apóstoles y a la conversión general futura de esa nación. Los creyentes son facultados para esperar infinitamente más ternura, bondad de su santo Dios que lo que puede esperar una esposa amada del mejor marido. Cuando el pueblo fuera separado de los ídolos para amar al Señor, ninguna criatura les haría más daño. Esto puede entenderse de las bendiciones y privilegios de Israel espiritual, de cada creyente verdadero y de la participación de la justicia de Cristo, también de la conversión de los judíos. He aquí un argumento para que nosotros andemos de modo tal que Dios no sea deshonrado por nosotros. Tú eres mi pueblo, dice. Si la familia de un hombre anda desordenadamente, es una deshonra para el amor. Si Dios nos llama hijos, podemos decir, tú eres nuestro Dios.
En el capítulo 3, en el versículo 1-3, habla sobre el profeta que entra en un contrato nuevo representando la gracia con que Dios volverá a restaurar a Israel bajo un pacto nuevo. El disgusto de los hombres por la religión verdadera se debe a que aman los objetos y las formas que les permiten dar el gusto a sus lujurias en lugar de mortificarlas. Qué maravilloso es que un Dios santo tuviera buena voluntad para aquellos cuya mente carnal es enemistad contra él. Aquí está representado los tratos de la gracia de Dios con la humanidad caída que se alejó de él. Este es de gracia que quiere establecer con ellos, que sea su pueblo y él será su Dios. Ellos deben aceptar el castigo de su pecado y no volver a la necedad. Señal segura de que nuestras aflicciones son medios para el bien nuestro es que nos impide ser vencidos por las tentaciones cuando estamos en aflicciones. Versículo 4 y 5 habla sobre Dios e Israel reunidos. Aquí está la aplicación de la parábola a Israel. Ellos deben permanecer largo tiempo como viuda, despojada de todos los goces y honores, pero en el largo plazo serán recibidos de nuevo. Quienes buscan al Señor para hallarlo deben someterse a Cristo y llegar a ser hijos de Dios, ver su majestad santa y su justa reprensión hasta la experiencia de la misericordia y la gracia por medio de Jesucristo guiará a los corazones a que veneren a su Padre tan bueno y glorioso. En el capítulo 4, del versículo 1 al 5, vemos los juicios de Dios contra los pecados del pueblo. O sea, reprende la inmoralidad y la idolatría. No había verdad, misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Estaba llena de asesinos. Por tanto, se aproximaban las calamidades que desolarían el país. Nuestros pecados como individuos, como familia, como vecindario, como nación, hacen que el Señor contienda con nosotros. Sometámonos y humillémonos ante Él para que no proceda a destruir. Del versículo 6 al 11 vemos habla sobre los sacerdotes. Sacerdotes y pueblo por igual rechazan el conocimiento. Dios los rechazará justamente. Ellos olvidaron la ley de Dios. Tampoco desearon ni se propusieron retenerla en la mente y transmitir su memoria en la posteridad. Por tanto, Dios los olvidará justamente a ellos y a sus hijos. Si deshonramos a Dios con lo que es nuestra honra, tarde o temprano se convertirá en vergüenza para nosotros. En lugar de advertir al pueblo contra el pecado a partir de los sacrificios, era el pecado para Dios, puesto que necesitaba una proposición. Los sacerdotes estimularon al pueblo a pecar, puesto que podían hacerse expiación a tan bajo costo. Muy malo es complacerse en los pecados del prójimo, porque puede anular nuestra ventaja. Lo que es ilegalmente obtenido no puede usarse con tranquilidad. El pueblo y los sacerdotes se indujeron en pecado mutuamente, por tanto, compartían justamente el castigo. Los participantes del pecado deben esperar ser participantes de la destrucción. Toda lujuria abrigada en el corazón corroerá en su momento toda la fuerza y vigor. Esa es la razón por la cual muchos profesantes de la fe se tornan tan pesados, tan torpes, tan muertos de la senda de la fe. Toman placer en alguna lujuria secreta que les roba el corazón. Desde el versículo 12 al 19 habla sobre la reprobación de la idolatría y amonestación a Judá. El pueblo consultaba imágenes y no la palabra de Dios. Esto llevaría al desorden y al pecado. De esta manera los hombres se azotaban a sí mismos y se diseminaba el vicio a través del pueblo. Que Judá no se acerque al culto idólatra de Israel, porque se dedicó a los ídolos y ahora debe quedarse a solas. Cuando los pecadores se sacan el yugo liviano de Cristo, siguen pecando hasta que el Señor dice, déjanlos solos. Entonces no reciben más advertencias ni se sienten convictos del pecado. Satanás toma plena posesión de ellos y maduran para destrucción. Juicio triste y doloroso para todo hombre es ser dejado solo en el pecado. Dios nos libre de ser ciudadanos de este estado espantoso, porque la ira de Dios acelerará la ruina a los pecados impenitentes.
Para terminar esta primera parte, vemos en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 7, los juicios divinos contra Israel. El ojo penetrante de Dios vio el justo y la disposición secreta a pecar, el amor que tenía la casa de Israel por sus pecados y el demonio que sus pecados tenía sobre ellos. La soberbia hace que los hombres se obstinen en sus otros pecados. Como Judá estaba yendo por los mismos pasos, caería con Israel. Los hombres solo se engañan a sí mismos al hacer tratos traicioneros con el Señor. Los que van a buscar al Señor solo por sus rebaños y sus majadas y no con sus corazones y almas, no pueden esperar encontrarle. Ni será vivificado quien no busque al Señor mientras pueda ser hallado. Por eso, mis hermanos, ¿cuánto nos interesa buscar temprano a Dios? Ahora, mientras es el tiempo, acéptale en el día de la salvación. Del versículo 8 al 15 se amenaza con las desolaciones inminentes. La destrucción de los pecadores impenitentes no es una charla para asustarlos, es una sentencia que no será derogada. Misericordia es que se nos haya dado una advertencia oportuna para huir de la ira venidera. El cumplimiento de mandamientos de hombres que obstaculizan los mandamientos de Dios madura al pueblo para la ruina. Los juicios son a veces como la polilla para el pueblo pecador, y como carcome el gusano la ropa y la madera, así los consumirá los juicios de Dios. Silenciosamente ellos se creerán a salvo y florecientes, pero cuando miren su estado se hallarán marchitos y en descomposición. Gradualmente Dios viene a los pecadores con juicios menores para evitar los mayores. Si ellos son sabios y reciben la advertencia cuando Israel y Judá se hallaron en peligro, buscaron la protección de los asirios, pero esto solo sirvió para empeorar sus heridas. Serían forzados a recurrir a Dios. Él mismo los llevará a casa por las aflicciones. Cuando los hombres empiezan a quejarse más de sus pecados que de sus aflicciones, entonces ahí empieza a haber alguna esperanza para ellos. Cuando estemos bajo la convicción del pecado, debemos buscar el conocimiento de Dios. Quienes son llevados a buscar fervorosamente y sinceramente a Dios por medio de las pruebas graves, hallará ayuda, presente y refugio eficaz, porque en Él hay redención abundante para todos los que le invoquen. Hay paz firme y solamente las hay donde está Dios. Amén. Nos vemos en la segunda parte del libro de Oseas. Dios les bendiga.